Judy Garland no murió de una sobredosis. Murió después de años de abuso legalizado, silencio comprado y una industria que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La versión oficial dice: accidente. Pero cuando una persona es drogada desde la infancia, humillada, explotada, descartada y abandonada, ¿eso sigue siendo un accidente? Hoy en Historias de la Fama, no vamos a romantizar su muerte. Hoy vamos a señalar responsables. Hollywood no la descubrió, la poseyó. La trágica historia de Judy Garland, aunque es un patrón que se repitió con muchas estrellas de la época dorada de Hollywood, bajo el sistema de estudios. Lo que mencionas no fue solo exigencia profesional, sino un sistema de abuso sistemático diseñado para convertir a seres humanos en productos rentables. Aquí te detallo cómo se manifestaron esos 3 puntos en su vida. Judy estuvo expuesta a jornadas inhumanas. Para mantener el ritmo de producción masiva de películas, los estudios, especialmente MGM, obligaban a los actores jóvenes a trabajar hasta 18 horas diarias. Para lograr esto, les suministraban anfetaminas, entonces llamadas pastillas de energía, para mantenerlos despiertos y, al terminar el día, barbitúricos para que pudieran dormir de inmediato y repetir el ciclo pocas horas después. También tenía una estricta dieta. El ideal estético de la época era implacable. A Garland, en particular, los ejecutivos la llamaban el patito feo con trenzas y la obligaban a mantener un peso bajísimo. Su dieta consistía frecuentemente en caldos claros, café negro, fumar hasta 80 cigarrillos al día para suprimir el apetito, sopa de pollo desgrasada como única comida sólida. También tenía un control corporal extremo. El estudio no solo poseía su tiempo, sino su imagen completa. Esto incluía corsés y vendajes. Se le obligaba a vendarse el pecho o usar corsets sumamente apretados para parecer más joven o más delgada. Uso de piezas dentales y prótesis de goma en la nariz para corregir sus facciones. Había espías del estudio en los restaurantes para quitarle el plato si intentaba comer algo fuera de su dieta. Hollywood no la preparó para la fama. La programó para obedecer. El experimento humano. Durante el rodaje de El Mago de Oz, 1939, Judy Garland tenía solo 16 años, y el trato que recibió por parte de MGM fue, bajo estándares modernos, criminal. Aquí les detallo cómo operaba ese círculo vicioso de sustancias y privación. El estudio trataba a los actores jóvenes como máquinas que no debían detenerse. Para Garland, Mickey Rooney y otros niños actores, el día no terminaba cuando estaban cansados. El uso de anfetaminas, Benzedrina se las daban por la mañana y cada pocas horas para que pudiera filmar escenas de baile y canto con una energía radiante durante jornadas de hasta 18 horas. También el uso de barbitúricos, como el cuerpo de una joven de 16 años no puede desconectarse tras dosis masivas de estimulantes, el estudio le suministraba pastillas para dormir, como Seconal, para forzar un descanso de apenas 4 o 5 horas antes de volver a empezar. Louis B. Mayer la humillaba, la controlaba, la reducía. Le decían: no eres bonita. Agradece que te dejemos estar aquí. Hollywood no la veía como persona. La veía como una máquina que no podía fallar. Ese fue el origen de todo. La mente que empezó a romperse. Los estudios la volvieron dependiente. Y luego la señalaron por serlo. Cuando el cuerpo de Judy Garland finalmente cedía ante el agotamiento y las sustancias, el sistema de estudios no respondía con cuidados médicos, sino con una maquinaria de represión diseñada para proteger su inversión financiera. ¿Cuál fue su castigo? Cuando Judy no podía presentarse al set debido a sus colapsos o crisis nerviosas, MGM utilizaba la cláusula de suspensión de su contrato. Se le dejaba de pagar inmediatamente, a pesar de que ella era el principal sostén económico de su familia. La suspensión congelaba su contrato, lo que significaba que el tiempo que pasaba enferma se sumaba al final de su contrato. No podía trabajar en ningún otro lugar ni liberarse del estudio. Recibió amenazas de desprestigio con el público. El estudio utilizaba su control sobre la prensa para manipular la narrativa. Si Judy no cooperaba, filtraban historias que la hacían quedar como inestable o temperamental. En lugar de admitir que estaba agotada por jornadas de 18 horas, la pintaban como una diva difícil de manejar.
Louise B. Mayer la amenazaba constantemente con reemplazarla por actrices que él consideraba bellezas reales, como Lana Turner o Elizabeth Taylor, recordándole que ella era solo el patito feo del estudio. Su despido y el final en MGM. Tras 15 años de servicio y 29 películas, cuando sus colapsos se volvieron crónicos debido a las adicciones que el mismo estudio fomentó. Su despido fulminante, fue despedida de producciones como Annie Get Your Gun y Royal Wedding. Recibió abandono total. En 1950, MGM rescindió su contrato. A las 48 horas de quedar libre, pero rota física y financieramente, Judy intentó quitarse la vida por primera vez, sintiendo que sin el estudio no era nada. El intento de suicidarse varias veces. No era un secreto. Era un problema incómodo. Hollywood no la ayudó. Esperó a que se recompusiera para volver a usarla. Cuando ya no era rentable. Cuando su cuerpo falló. Cuando su voz tembló. Cuando su sonrisa se quebró. MGM la desechó. Sin apoyo. Sin rehabilitación. Sin red. Le quitaron todo. Menos la adicción que ellos mismos crearon. Buscando amor donde no existía. Esa es, quizás, la tragedia más profunda de su vida. El sistema de estudios no solo destruyó su cuerpo, sino que anuló su identidad. Al ser tratada como un producto desde los 13 años, Judy Garland nunca aprendió a ser una persona independiente, solo sabía existir a través de la mirada y la aprobación de los demás. Buscaba en sus maridos al protector que nunca tuvo, pero terminó repitiendo patrones de control y abandono. 5 matrimonios. Ninguno la salvó. Su primer esposo, David Rose 1941 o 1944. Fue su escape de la adolescencia controlada por MGM, el estudio la obligó a abortar para no arruinar su imagen de niña, el matrimonio no sobrevivió al trauma. Vicente Minnelli 1945 a 1951 fue director que la hizo brillar en Cita en St. Louis. Tuvieron a Lisa Minnelli, pero el perfeccionismo de él y la inestabilidad de ella chocaron fatalmente. Sidney Lumet 1952 a 1965, el hombre que relanzó su carrera con Ha nacido una estrella. Fue su relación más larga, pero estuvo marcada por las deudas de juego de él y las crisis de salud de ella. Mark Herron, 1965 a 1969, un actor que buscaba compañía. Duraron apenas unos meses, se separaron entre acusaciones de maltrato. Mickey Deans, 1969, un gerente de discoteca mucho más joven que ella. Fue quien la encontró muerta en el baño. 3 meses después de casarse. Judy no sabía estar sola. Nunca aprendió a cuidarse. Nunca la cuidaron. Sus relaciones fueron dependientes, asfixiantes, emocionalmente destructivas. Buscaba en el amor lo que Hollywood le robó, de niña, el cansancio de vivir. En 1969, Judy Garland era una sombra de la estrella que iluminó el mundo. No viajó a Londres por gloria, sino por supervivencia. Su situación era desesperada. Estaba arruinada, en un total desastre financiero. A pesar de haber ganado millones para los estudios, Judy no tenía nada. El IRS, la hacienda estadounidense, le reclamaba cientos de miles de dólares en impuestos no pagados. No tenía hogar, había perdido su casa y vivía en hoteles, de los cuales a veces la echaban por no poder pagar la cuenta. En su desesperación firmaba contratos abusivos. Aceptó la residencia en el club nocturno Talk of the Town en Londres porque era la única oferta que le permitía recibir dinero rápido para pagar sus deudas más urgentes. Se encontraba agotada y con el cuerpo al límite. A los 46 años, su cuerpo tenía el desgaste de una mujer de 80. Se encontraba en una desnutrición crónica. Seguía sin comer apenas, sustituyendo el alimento por alcohol y pastillas. Años de abuso de sustancias habían destrozado sus órganos internos. Tenía hígado y riñones fallando. El miedo a fallar era tan paralizante que a menudo tenían que empujarla físicamente al escenario. Sufría muy seguido de pánico escénico. Se medicaba sin control, tenía la farmacia en el bolso. Para este punto, Judy ya no tomaba pastillas para funcionar, sino para no romperse en pedazos. Combinaba dosis masivas de Ritalin y Toracin con alcohol y barbitúricos. Una mezcla letal, su ciclo final.
En Londres, sus actuaciones eran una lotería. Unas noches era brillante, otras, llegaba con horas de retraso, balbuceaba las letras y el público, que antes la adoraba, le lanzaba pan y basura al escenario. No por pasión. Por necesidad. Personas cercanas dijeron. No hablaba del mañana. Solo sobrevivía día a día. Pastilla tras pastilla. La noche en que todo terminó. Fue el final más desolador para la mujer que le dio voz a la esperanza de toda una generación. El 22 de junio de 1969, en un modesto apartamento alquilado en el barrio de Chelsea, Londres, el arcoíris se apagó definitivamente. Lo que ocurrió esa noche no fue un suicidio deliberado, sino algo mucho más triste, el agotamiento final de un cuerpo que ya no podía sostenerse. La escena del final. Su esposo, Mickey Deans, tuvo que forzar la puerta del baño a las 10:45 de la mañana. Encontró a Judy sentada en el inodoro, con la cabeza apoyada en sus manos. La causa de su muerte, una sobredosis accidental de barbitúricos. No fue un acto impulsivo, fue la culminación de 30 años de recetas médicas que el estudio MGM le impuso desde niña. Su cuerpo estaba tan devastado por la desnutrición y la cirrosis que el forense Gavin Sirsten declaró que su muerte era inminente de todos modos. Murió en completa soledad. A pesar de haber sido amada por millones, murió en un baño, en una ciudad que no era la suya, huyendo de deudas y de su propia sombra. La paradoja de su muerte. El destino quiso que la tragedia de Judy se entrelazara con la historia. Ese día Londres sufría una ola de calor inusual, lo que aceleró el deterioro del cuerpo antes de ser encontrado. Se dice popularmente, aunque es motivo de debate histórico, que el dolor por el funeral de Judy Garland en Nueva York fue la chispa emocional que ayudó a encender los disturbios de Stonewall días después, marcando el inicio del movimiento por los derechos LGBTQ, quienes veían en ella a su máxima mártir. El legado de una posesión. Judy Garland no murió de vieja, murió de Hollywood. Tenía 47 años, pero los forenses dijeron que sus órganos internos parecían los de una persona de 80. Murió con $0 en su cuenta bancaria, a pesar de haber generado cientos de millones para la industria. Murió siendo Dorothy para el mundo, pero una extraña para sí misma. No fue suicidio, fue algo peor. Judy Garland no se quitó la vida en un instante. Se la quitaron lentamente. Desde los estudios, desde el silencio, desde la indiferencia. Hollywood la creó, Hollywood la moldeó. Hollywood la explotó y, finalmente, Hollywood la consumió hasta que no quedó nada más que una leyenda y un frasco de pastillas vacío. No saltó. La empujaron durante años. Judy Garland no murió por debilidad. Murió porque nadie la dejó ser fuerte. Fue la primera gran advertencia de Hollywood. Y eligieron ignorarla. La pregunta no es si fue suicidio. La pregunta es, ¿cuántas más tienen que morir para que dejemos de llamarlo accidente? Esta es una de las historias más oscuras de la industria. Una pregunta para reflexionar sobre ¿cómo ha cambiado el trato a las estrellas infantiles hoy en día, en Hollywood? Déjanos tu comentario. Dale like y no te olvides de suscribirte al canal Historias de la Fama para recibir la siguiente historia.